Listo, ingeniero, puede iniciar la primera clase. Muy buenas noches. Gracias, Kenzie. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar con la primera clase de este curso de Python básico intermedio, fundamentos para la elaboración de proyectos de ingeniería. Voy a hacer algunas recomendaciones rápidas para que se tenga en claro la modalidad del avance. Al inicio de cada clase y al final voy a dar un espacio. Al inicio, principalmente para aquellas personas que tuvieron dudas en clase pasada o en clases pasadas, para que puedan plantearlas y antes de comenzar con el avance poder aclarar. Y al final de la clase también voy a dar un espacio de 10 a 15 minutos para que puedan plantear sus consultas, ya sea por chat o por micrófono, para poder responderlas. La clase es teórico-práctica. En Python, más que en otros softwares, la parte teórica es elemental para entender. No solo se trata de resolver o de saber resolver, sino de entender qué es lo que se está haciendo. Y es por esa razón que nosotros vamos a avanzar en una modalidad teórico-práctico, es decir, hay parte conceptual que vamos a explicarla por medio de presentaciones y animaciones con analogías para que se entienda bien la idea y posteriormente lo vamos a ver replicado en software. Las primeras clases usualmente son un tanto más cargadas de teoría, debido a justamente a que es la parte introductoria y esto va a requerir que se entienda bien los conceptos. Ahora, respecto a la duración de las clases que están consultando, en promedio, como les había comentado en el webinar, tienen una duración de 1 hora a 2 horas. Es decir, generalmente en promedio es hora y media, pero va a haber ocasiones en las que puede que nos extendamos un poco más y alguna ocasión puntual también que les voy a solicitar, tal vez finalizar en un periodo de 1 hora. Esto debido a varios factores. Como les comento, generalmente el promedio es de hora y media, pero en algunos casos hay participantes que tienen muchas consultas y esto hace que, bueno, se extienda un poco más para tratar de aclarar las dudas. Y en algunas ocasiones puntuales tal vez sea un poco menos, pero esto va a ser rara vez. Más que todo se va a deber a temas un tanto laborales por mi parte, serán unas 3 veces como máximo todo el avance. No significa que no se va a pasar, sino que vamos a reducir la carga a un periodo de 1 hora, tal vez 1 hora 15 minutos, pero usualmente es un promedio de 1 hora y media que se extiende hasta 2 horas. Más allá de la duración de cada clase, se garantiza la carga horaria que se les propuso en el contenido. Se va a avanzar con una carga horaria considerable y también se va a cumplir todo el contenido que se les ha proporcionado, independientemente de que el contenido nos tome menos o más tiempo, en general vamos a tratar de cumplirlo todo. Ahora, algo más antes de comenzar, cuando tengan alguna duda mientras estoy avanzando, me lo plantean por el chat y yo voy a leerlo si es que tengo una pausa en el avance y voy a tratar de responderlo en su momento. O en su defecto, lo voy a responder también al finalizar la clase. Esto para tratar de avanzar con la mayor fluidez y que la clase no sea interrumpida, debido a que también está siendo grabada y para que ustedes al día siguiente puedan verlo lo más fluido posible. Pero nuevamente, las consultas las voy a responder, principalmente en la parte final. Ok, aclarado todo eso, comencemos con el avance. La manera en la que vamos a avanzar es primero haciendo una revisión del contenido. Vamos a ver el contenido propuesto para la clase del día de hoy y en función de eso vamos a proceder con el avance correspondiente. El programa está, el cronograma o programa, mejor dicho, el contenido del programa, mejor dicho, está estructurado por secciones. Cada sección tiene un propósito específico. La primera sección, como acá pueden ver, corresponde a la introducción a Python, que tiene por objetivo entender Python. Ese es el principal objetivo. Primero es entender Python, todos los conceptos y todo lo que se requiere. Como primer capítulo tenemos las generalidades de Python, que esto ya lo vimos en el webinar. El webinar, por así decirlo, se constituye como una primera clase debido a que en el webinar vimos antecedentes, cuál ha sido la razón de la creación de Python, los beneficios, el alcance, quienes pueden hacer uso de Python. Básicamente, esto se traduce en generalidades acerca del software. A continuación, vamos a ver este capítulo, que es intérprete de comandos y entorno de desarrollo. Es importante entender esto, puesto a que vamos a hacer uso de ambos. Para cualquier programa que vayamos a desarrollar, vamos a necesitar entender estos conceptos. Y como les vengo comentando,
en Python es importante entenderlos, siendo que estos conceptos, por lo general, cuando se encuentran en la red, están explicados de una manera muy técnica, es decir, muy informática, que los ingenieros de sistemas informáticos no van a tener mucho problema para comprenderlo, pero como nosotros queremos utilizarlo para la ingeniería relacionada con física y matemática, no nos interesa tanto la parte informática, vamos a entenderlo de forma objetiva. Y justamente para entenderlo de una forma simple, sin que sea complicado de comprender, a continuación vamos a explicar estos conceptos por medio de una presentación y una analogía, para que quede claro qué es y de qué forma lo vamos a utilizar. Esta es la sección uno. Este es el contenido que vamos a abarcar en esta sección y comencemos con el primer capítulo, que es un intérprete de comandos. Ahora, primero vamos a poner la siguiente analogía, porque la explicación que hay en estos dos conceptos es muy parecida a la analogía que nosotros vamos a analizar a continuación. Por así decirlo, si tenemos de este lado una persona de Sudamérica y del otro lado tenemos una persona de Norteamérica, de Estados Unidos, está claro que esta persona va a hablar en su lengua materna. Es decir, su primera lengua va a ser el idioma español y esta persona, su lengua materna es el idioma de inglés. Ahora, tienen las semejanzas de que ambas son personas, pero a su vez también tienen diferencias. Ambas hablan idiomas diferentes. Ahora, ¿qué pasaría si esta persona intenta comunicarse con esta otra persona de acá? Si esta persona va a emitir un mensaje en su lengua materna, la otra persona no la va a comprender porque no entiende ese lenguaje. Y en su defecto va a dar una respuesta y lo va a hacer en su idioma, cosa que esta persona tampoco lo va a comprender. Entonces, si se dan cuenta, en esta interacción hay un problema, hay una dificultad en la comunicación entre ambos. Ahora, ¿cómo puede subsanarse esta situación? Bueno, hay varias formas, pero una de las formas sería por medio de un traductor, que es una persona que tiene el conocimiento de ambos idiomas, tal que esta persona va a emitir su mensaje al traductor en su idioma materno, que es el español. Esta persona lo va a traducir al inglés y se lo va a comunicar a esta persona de acá. De esta forma, la persona de Norteamérica va a recibir el mensaje, lo va a comprender, va a devolver una respuesta, el traductor va a traducirlo a español y la va a emitir, en este caso, a la persona de Sudamérica. Y de esta forma se está estableciendo una comunicación, es decir, se ha roto la barrera de la comunicación gracias a un traductor que se encarga justamente de establecer esta comunicación entre dos personas con lenguas maternas diferentes. Ahora, existe un escenario muy parecido en el cual nosotros nos vamos a enmarcar ahora. ¿Por qué? Porque de este lado están los programadores, que en este caso somos los ingenieros, somos los que vamos a interactuar con el programa. Y nosotros, como sabemos, utilizamos un lenguaje alfabético, porque ¿de qué forma nos vamos a comunicar con el programa? Por medio de nuestro teclado. Vamos a escribir código y ese teclado o ese código está conformado por un lenguaje alfabético y numérico. Entonces, nosotros vamos a darle instrucciones a Python. Nuestra instrucción podría ser ya sea, realizamos una gráfica, hacemos un cálculo, hacemos una modelación, hacemos un análisis, cualquiera fuera nuestra necesidad de ingeniería, lo vamos a plantear por medio de código, es decir, con letras y números. Y lo vamos a, en este caso, transmitir a través de nuestro teclado. Pero la computadora, si así simplemente si le mandamos código, no nos va a entender. ¿Por qué? Porque la computadora maneja un lenguaje binario. Nuestro lenguaje de nosotros es alfabético y numérico. El de la computadora es binario. ¿Qué quiere decir? El lenguaje binario está constituido por dos caracteres, el 0 y el 1. Y la combinación de estos caracteres, o mejor dicho, se pueden utilizar estos caracteres para representar cualquier letra, mensaje o número. No vamos a ahondar tanto en tema binario. Es mejor que lo entiendan de forma general aquellos que no lo conocen, debido a que no va a ser muy necesario también que ahonden en ello. Y esto es así con todas las computadoras, déjenme decirles. Todas por defecto manejan lenguaje binario. Hay una razón específica. Una de ellas sería porque el lenguaje binario es más ligero, más liviano, lo que da la posibilidad a la computadora de ejecuciones más rápidas. Hay otras razones adicionales. Pero si se dan cuenta, sucede la misma situación. Y cuando la computadora intenta darnos una respuesta, esa respuesta podría ser un mensaje en pantalla, una gráfica, un resultado, lo va a hacer también en su idioma.
que en su lenguaje, mejor dicho, que es el lenguaje binario. Ahora, muchos me imagino que ya deben conocer el lenguaje binario, pero no es lo más usual. La mayoría o un porcentaje no va a entenderlo. Entonces, si se dan cuenta, existe la misma situación, solo que en esta ocasión entre persona, ingeniero y computadora. Ahora, ¿cómo se subsana esta situación? De una forma parecida. Se utiliza un intérprete de comandos. El intérprete de comandos es, por así decirlo, como una academia de traductores. En el caso anterior, pongámosle que este traductor se llama Juan. Juan es una persona que está dentro de, o que trabaja, o que pertenece a una academia de traductores, pero no es el único. En esa academia podría estar María, podría estar Gabriel, Ana. Es decir, hay varios traductores. Si bien todos cumplen la misma función, cada uno tiene sus particularidades. Tal vez uno es más amigable, el otro es un poco más serio, o uno de ellos, no sé, sea más directo, el otro sea más amable. Tiene sus particularidades, no son exactamente la misma persona. Ahora, para subsanar nuestra situación, el intérprete de comando sería equivalente a decir a la Academia de Traductores. En sí es un lugar, es un programa en el cual tú vas a encontrar entornos de desarrollo integrados o su abreviación IDE. Se abrevia como IDE. ¿Qué es un IDE? Un IDE básicamente es una capa de personalización que se le da a un programa en el cual tú puedes crear código. Pero en términos más sencillos, Anaconda sería como, o mejor dicho, el intérprete de comandos sería como decir la academia y el IDE sería como elegir ya a tu traductor, sería como Juan o María. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú emites un mensaje, le quieres dar una instrucción, mejor dicho, a la computadora, esa instrucción va a ser recibida por el intérprete, lo va a traducir en el lenguaje, en un lenguaje que la computadora lo va a entender. La computadora va a comprender lo que le estás pidiendo, va a devolver un resultado, obviamente en su lenguaje, el intérprete nuevamente lo va a traducir y te lo va a mostrar a ti de una forma que puedas entender, ya sea por medio de una gráfica o un mensaje o un resultado. Entonces, es la misma situación y déjenme comentarles que esta analogía no solo es válida para Python, es válida para muchos programas. Internamente, este es el proceso que se utiliza para establecerse una comunicación entre alguien que va a crear un código y, en este caso, una computadora que se va a encargar de recibir las instrucciones y devolverte un resultado. Ahora, con esta analogía creo que es más sencillo entender los conceptos. Ahora vamos a andar un poco más. Un intérprete, como les comenté, sería como decir un lugar donde puedes encontrar un traductor. Y un IDE es como elegir a tu traductor favorito. Ahora, cuando se trata de intérpretes de comando, tenemos varias opciones. Las más populares, por así decirlo, son Anaconda. Es uno de ellos y otro es el prompt o el CMD o el símbolo de sistema para aquellos que utilizan Windows. Alguna vez han debido ver esa pantalla que estamos viendo acá, esa ventana con un fondo negro. Ese es el intérprete de comando de Windows. Es decir, Windows también utiliza un intérprete. Tú le das instrucciones desde tu teclado y tienes su propio intérprete que se lo traduce para la computadora. Anaconda es el intérprete desarrollado para Python y, si más no recuerdo, también se puede utilizar para otro tipo de lenguajes. ¿Nosotros qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar Anaconda, porque si bien ambos cumplen el mismo propósito, el de Windows, el prompt o el CMD o el símbolo de sistema, es más simple. Tú puedes dar instrucciones Python en ese intérprete, sí, pero es más simple en su estructura y no te permite modificar tanto tu código. Es decir, al ser más simple, tiene más opciones también. Perdón, tiene menos opciones en cuanto a la elaboración y revisión de código. En cambio, Anaconda es un tanto más complejo, pero a su vez te da muchas más opciones para que tú puedas crear tu código, para que puedas analizar y revisar. Entonces, como primera selección para trabajar con Python, ¿qué intérprete vamos a utilizar a lo largo de este curso? Vamos a utilizar Anaconda. Ahora, es lo primero que tenemos que instalar. ¿Dónde o cómo instalamos Anaconda? La respuesta es la siguiente. Cuando se trata de Python, una de sus grandes ventajas con respecto a cualquier otro programa es que Python es un programa que ha sido lanzado sin fines de lucro. Es decir, es gratis. No hay que pagar ningún centavo por descargar el programa.
Y en este sentido tampoco necesitas craquear una licencia, ¿no? Es de acceso total y libre. Ahora, para descargar Anaconda, tú puedes poner Anaconda Python en tu navegador, en cualquiera que utilices, y te va a aparecer esta dirección. O si quieres, directamente pones anaconda.com/ o quebrado download y te va a direccionar a esta página. Si desean, yo les voy a compartir este enlace al finalizar la clase. Esa es la página oficial de Anaconda. Ahora, ¿cómo se descarga? Antes era más directo. Ahora te pide que registres un correo electrónico. Registrar el correo que tú quieras, el que utilices, Gmail, cualquier correo que tengas. No, la mayoría utiliza Gmail. Entonces le das acá, o sea, pones tu correo, aceptas los términos, aceptar. Luego, aquí hay un botón que dice Free Download. Le vas a dar clic y va a comenzar a descargar. O mejor dicho, te va a mandar un mensaje, si más no recuerdo, a tu correo electrónico. Te va a llegar un mensaje al correo que te has proporcionado. En ese mensaje va a darte un enlace, va a proporcionarte un enlace, tal que cuando tú le des clic a ese enlace, va a direccionarte a la página de Anaconda donde se está descargando el programa. Entonces, no es complicado. Primero intenten por cuenta propia y si alguien va a tener dificultad más adelante, el día de mañana, me comenta que no ha podido hacerlo, yo les voy a ayudar personalmente. Cada uno. Voy a agendar un horario y un día y les voy a ayudar en línea fuera del horario de clases a instalarlo. Pero inicialmente les comento que es muy sencillo y no deberían tener ningún problema. Es muy intuitiva la descarga, solo le dan un coseo, free download, y luego hacen lo que corresponde posteriormente, que es en el coseo te va a dar un enlace, le das clic y va a comenzar a descargarse. ¿Cuánto pesa? No es muy pesado, pesa poco más de medio giga, si más no recuerdo, un poco más de 500 megas, es relativamente liviano. Ahora, una vez que tú tengas el archivo descargado, luego lo demás es clic derecho, ejecutar y va a comenzar a abrirse una ventana, le das en aceptar los términos, siguiente, 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 sencillo, es bien intuitivo y va a comenzar a instalarse. Una vez que has instalado Anaconda, que es lo primero que requerimos, cuando lo apertures, se te va a abrir una ventana muy parecida a esta. O puede tener ligeras diferencias, pero esta es la que yo tengo debido a que yo la descargué esto, si más no me equivoco, el año pasado o hace año y medio. Probablemente la que ustedes vayan a descargar sea un tanto diferente, pero no va a variar mucho. Este es el intérprete, este es el entorno de Anaconda. Es como decir, aquí está la academia y a cada una de estas opciones que también es como un traductor, es como decir Juan, María, Daniel, Ana. Todos tienen el mismo propósito, solo que cada uno tiene sus particularidades, como en la analogía que habíamos analizado previamente. Es muy parecido a esta analogía. En la academia vas a encontrar varios traductores, tú eliges el que tú quieres. Ahora, no hay necesidad de hacer una exploración exhaustiva en el entorno de Anaconda, porque aquí básicamente vas a tener algunas opciones para instalar, bueno, algunos documentos o papers, la comunidad, pero lo que nos interesa es lo que está acá. Estos son los IDEs o entornos de desarrollo integrado, traducción en español. Básicamente estos todos sirven, son capas de personalización o por así decirlo, son editores. Si es que alguien ya ha utilizado alguna vez algún otro programa, son editores donde tú vas a poder crear y editar tu código. Todos sirven para lo mismo. Ahora, hay algunos de acá que son de paga. Te van a dar una prueba gratis y hay otros que son gratis. Ahora, ¿cuáles son los más usuales? Este, por ejemplo, este de acá que están viendo, el PowerShell Prompt, lo que hace es te abre el intérprete de comandos de Windows. Luego acá hay también otros como el PyCharm, el Visual Studio Code, Datalore, entre otros, el Oracle. Pero los más usuales y los más conocidos son, uno, el Jupyter Notebook y dos, el Spider. Son los más utilizados. Ambos son buenos. Tienen sus diferencias. Por ejemplo, el Jupyter, ¿qué, ¿qué cosas buenas tiene con respecto al Spider? Vamos a comparar estos dos porque son los más usuales, pero quiero aclararles que ustedes son libres de utilizar el que quieran o el que deseen. Hay algunos que ya tienen instalado el Visual Studio Code en ese IDE o intérprete, en ese IDE, mejor dicho, van a poder crear código Python. Todo lo que se va a hacer en esta clase deberían poder realizarlo sin ningún problema. Pero aquellos que están empezando, bueno, yo les aconsejo tomar una de estas dos elecciones.
puesto que ambas son gratis. Hay algunas que son de paga, por así decirlo. Como pueden ver, dice install. No están preinstaladas. Tienes que instalarlas manualmente. Y algunas te van a decir, te van a dar un tiempo de uso libre. Después te van a solicitar que pagues una suscripción, por así decirlo. Los que dicen launch ya están preinstalados. Ah, no, perdón, el de Windows no es este de acá, no es este que les está mencionando, el PowerShell prompt, es este, cmd.exe prompt, ese es el intérprete de comandos de Windows, código. Ahora, volviendo con la comparación, el Jupyter, ¿en qué es bueno? Lo que más me gusta de Jupyter es que su interfaz gráfica es muy buena, los resultados se ven bonitos, las ecuaciones se ven muy bien. Principalmente eso, desde el punto de vista visual, las ecuaciones se ven muy bien, se van a ver mejor que en el Spider. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Bueno, tiene varias, a mi opinión. Una de ellas es que por defecto guarda tu código en la nube, no lo va a guardar en tu computadora. Es posible posteriormente exportarlo a un archivo físico en tu computadora, sí, pero requiere de pasos adicionales. Y como sabemos, cuando creamos programas, a lo que siempre queremos llegar los ingenieros es tener un archivo en tu computadora que lo puedas ya sea después enviar por correo o enviarle a otro compañero, pero sí o sí es tener un archivo. Creo que a nadie nos gusta manejar todo en una nube. No es ni siquiera tu espacio de la nube, es una nube diferente. Entonces, ese es el principal inconveniente. Por defecto se guarda en la nube y si quieres guardarlo en físico, requieres hacer algunos pasos adicionales. Otro inconveniente, a mi opinión personal, y el más importante, porque esa es la razón por la cual no lo utilizo yo como primera opción, es que no tiene una ventana de variables. Esa ventana es muy importante, principalmente para aquellos que están empezando a crear programas, debido a que esa ventana te va a dar una idea de qué información tienes en tu programa, qué tipo de datos tienes. Y esto es muy importante porque hay algunos programas en los cuales tú necesitas conocer con qué tipo de datos estás trabajando y qué información tienes disponible para, en este caso, el desarrollo de tu programa. Cosa que Jupyter no tiene esa ventana. El Spider sí lo tiene. Ahora, el Spider, ¿qué podemos decir? Para mí, esta es la opción más favorable en esta comparación. Y es la que yo utilizo. ¿Por qué? Como desventaja podría decir con respecto a Jupyter que su interfaz gráfica no es tan bonito como la de Jupyter. La de Jupyter es buenísima. Aquellos que tienen conocimiento de MATLAB o vienen del curso de MATLAB, sería equivalente a decir Jupyter es como trabajar en LiveScript de MATLAB y Spider es como trabajar en Script. Pero para aquellos que son nuevos, las ecuaciones, o sea, todo lo vas a poder hacer. Todo lo que haces en Spider lo puedes hacer en Jupyter y viceversa. Solo que en Spider no se ve tan bonitas las ecuaciones como se vería en Spider. Esa sería una desventaja. Las ventajas. Primero, en Spider tú puedes guardar tus archivos en formato Python en tu computadora. Por defecto los vas a guardar. Esa es una gran ventaja, debido a que después ese archivo, si tienes en tu computadora, tú lo puedes compartir, guardar, llevar a un disco duro, a tu nube, lo que deseas. Es mejor tener tu programa en tu computadora, en un archivo de tu computadora. Entonces, esa es una primera ventaja. Por defecto puedes guardar tus archivos en formato Python. Y para mí la ventaja más importante es que este entorno o IDE cuenta con la ventana de variables. ¿Qué es? Más adelante lo vamos a analizar. Y para mí esta es la razón más importante por la cual utilizo. Ahora, ¿cuál elegir? En mi experiencia podría decirles que ambos son muy utilizados. ¿Quiénes utilizan Spider? Principalmente lo que he podido notar, docentes e instructores, puesto que visualmente se ve mucho más bonito. Y además ellos, o no siempre ellos, no siempre todos, pero hay algunos docentes que cuando te enseñan Python, no se enfocan tanto en enseñarte cómo crear el código, sino directamente te quieren mostrar resultados. No les interesa tanto cómo han empezado, cómo lo han desarrollado, sino mostrarte resultados. Y para mostrar resultados, creo que Jupyter es mucho más agradable. En cambio, si alguien quiere entender el código desde cero, quiere entender un poco mejor, cosa que en Jupyter también puedes ver el código, pero gracias a la ventana de variables puedes llegar a tener una mejor comprensión si utilizas Spider. Entonces, si alguien está empezando desde cero, es más recomendable Spider porque va a tener conocimiento de la información que tiene disponible para el programa y de los tipos de datos. Entonces, acá finalizamos este análisis. Ahora, la selección de todas las opciones para este curso y para el siguiente nivel, vamos a utilizar Spider. ¿Cómo accedes a Spider? Esto que estamos viendo, Anaconda, como les comenté, es
es el intérprete de comando. Spider es el IDE, el entorno de desarrollo integrado o editor, si quieren entenderlo también, editor de código. Esa es otra forma de entenderlo. Entonces elegimos Spider. Le das clic en Launch y automáticamente se te va a habilitar el entorno de Spider, que es más o menos parecido a esto que estamos viendo acá. Este es el entorno de Spider. Solo que a ustedes se les va a habilitar o se les va a visualizar, me imagino, de esta forma. A ver. Esta es la organización de ventanas que se tiene por defecto con Spider, que está bien. Es decir, creo que la mayoría utiliza esta organización de ventanas. Es decir, tal como lo estamos viendo acá. Si ustedes quieren, lo dejan de esta forma. No hay ningún problema. Pero tienen otras opciones para acomodar las ventanas. Por ejemplo, acá, como puedes ver, te está dando en la opción Windows Layout. Te vas a View, seleccionas Windows Layout o capas de ventana. Tienes todas estas opciones. Quizá en versiones más actuales de Spider te dé alguna adicional, pero con las que tienes acá es suficiente. La, en este caso, la personalización por defecto. Aquellos que utilizan lenguaje R, pues acá tienen una capa parecida al entorno donde se crea el código con lenguaje R. Como yo enseño también MATLAB y soy usuario de MATLAB, yo estoy familiarizado con la organización de ventanas de MATLAB. Es por esa razón que yo selecciono capa MATLAB y me lo acomoda las ventanas de una forma muy parecida a como están en el entorno de MATLAB. Esto es decisión de cada uno. Ustedes lo dejan si quieren como está por defecto o si quieren lo organizan de esta manera. Esta es la que yo utilizo. Esto ya es a gusto personal. Ahora, de todas las ventanas que estamos viendo acá, no todas son importantes. Hay algunas que en lugar de proporcionarnos información relevante nos quitan espacio. ¿Cuáles? Primero esta de acá. Esta básicamente te está mostrando el directorio y el archivo. Es decir, se genera por defecto un archivo en este directorio que tienes cargado. No da información útil, en mi opinión personal, nos quita espacio. Entonces, yo lo que hago es lo quito. ¿Cómo? Acá hay tres barras horizontales que son de las opciones. Se le da clic izquierdo y acá close para cesar. Listo. Esta otra ventana que es el historial de comandos, a mi opinión personal tampoco no es muy relevante, simplemente te va a mostrar todas las líneas de código que has ejecutado, bueno, en un tiempo especificado, nada más que eso. Entonces yo suelo quitar también porque no es información relevante. Misma forma, tres barras horizontales de opciones, clic izquierdo, close. Esta de acá también lo suelo quitar. A mi opinión, tampoco da mucha información, nos quita espacio. Quitamos. Ahora sí, las que tenemos en pantalla, esas sí son las importantes. Ahora, este es el entorno de Spider. Este es el IDE. ¿Qué es Spider? Es básicamente una capa de personalización a un intérprete de códigos o de comandos de Python. Nada más que eso es un editor, por así decirlo. Es un editor en el cual tú puedes crear programas con lenguaje Python. ¿Y por qué hemos seleccionado a Spider? Porque tiene opciones bastante interesantes para el código. No es tan sencillo como el de Windows, esa ventana negra donde han visto que también se puede crear ahí código Python, pero no tiene botones, no tiene opciones. Este entorno sí. Ahora, haciendo un breve repaso por todo el entorno, no todo es relevante para que ustedes lo analicen a detalle. Acá hay opciones de file, es decir, de archivo, de edición, de búsqueda, de fuente, de ejecución, depuración, consola, proyectos, herramientas, visualización y ayuda. No todo es relevante. Lo más relevante, a mi opinión, creo que es Tools, porque acá hay las configuraciones, que en algún momento tal vez vayamos a hacer una configuración a este entorno en el nivel intermedio avanzado del curso. Pero si aquellos que son curiosos también pueden entrar a las configuraciones. Ahí va a haber opciones para que cambien el color de las letras, el tipo de letra, el tamaño. Personalización. A mi opinión personal, la configuración que viene por defecto es buena y yo lo suelo dejar. Entonces, resumen de todo lo que está acá, probablemente no lleguen a utilizar estas opciones porque hay accesos directos que no simplifican. Hay formas más sencillas de acceder a las funciones más importantes de Python. Pero por ahora esto se entiende como las pestañas. Cada uno son las pestañas y es la barra de herramientas.
Ahora, acá en la segunda fila tenemos los accesos directos, los botones o accesos directos a las funcionalidades más importantes. Por ejemplo, acá este es para abrir un nuevo archivo Python, para cargar una carpeta donde tienes información con la que vas a trabajar, cargar una carpeta de tu computadora, guardar un archivo como, este es para ejecutar código, y estos con color azul son herramientas de depuración. De forma resumida, de todo lo que hay acá, lo único, a mi opinión personal, que vale la pena entenderlo son estas, las con color azul, son las de depuración, de debug. Esto lo vamos a ver en el nivel intermedio avanzado, pero como adelanto les podría decir, la depuración sirve para analizar paso por paso un programa con ayuda de Python, con el objetivo ya sea de encontrar errores si es que te has equivocado, o con el objetivo de entender cómo funciona un programa, principio de funcionamiento, ya sea un programa que tú has creado o un programa de creación de un tercero. Con la depuración te puedes ir avanzando paso por paso para que entiendas cómo funciona ese programa. Otro uso que se le da es para entrar al interior de una función y ver la programación que conlleva. Hay funciones de otros desarrolladores, de otros ingenieros, que ya están disponibles y nosotros las vamos a utilizar, pero tal vez alguien tiene la curiosidad y quiere saber cómo lo han creado esa función. Con la depuración puede hacerlo. Esa es una ventaja de programas como Python con respecto a los softwares que nosotros manejamos. Python es de código abierto, es libre, no te oculta nada. Si tú quieres saber cómo han creado otras personas un programa, lo puedes ver, no está escondido, todo el código lo vas a poder revisar. En cambio, si tú quieres entrar, por así decirlo, al código debajo de tu simulador, es decir, para que quieras comprender cómo internamente ejecuta o qué es lo que hace o qué cálculos hace internamente tu simulador o programa de diseño, la mayoría no te da acceso a eso. La mayoría son cesados. Solo te dicen, aquí están las opciones, los botones, todo lo que puedes hacer. ¿Quieres hacerlo? Hazlo, pero no te explican o no te dan la opción de que tú veas paso por paso internamente cómo los resuelven. En cambio, Python sí te deja, gracias a estas opciones. Forma resumida. Acá están las pestañas. No es relevante comprenderlas en su totalidad. Simplemente son básicamente espacios donde están almacenadas configuraciones específicas. Estos son los botones de la base de herramientas, son accesos directos a las funciones más relevantes. De todo lo que hay acá, solo nos interesa las que tienen color azul y lo vamos a ver más adelante. Acá está para preferencias, que tampoco personalmente no lo he utilizado. Y esto de acá, esto sí es importante. Este espacio que están viendo acá se conoce como directorio. Acá básicamente es donde tú seleccionas en qué carpeta de tu computadora vas a trabajar o dónde se va a guardar los archivos que tú vayas a crear. Yo ya lo he configurado a esta dirección en mi computadora, que es mi escritorio. De ustedes va a aparecerles, estoy seguro que por defecto les va a aparecer la dirección en la cual se ha instalado Python en su computadora. Ah, me estoy olvidando. O mejor dicho, terminaré esta parte. Después voy a complementar. Entonces, cuando ustedes instalan Python, por lo general se instala en su carpeta disco C y se crean otras carpetas en este disco. Cuando abren Python, creo que por defecto se les apertura en esa dirección en la cual se instala el programa. Cámbienla cuando vayan a trabajar. Nunca trabajen en la carpeta donde se ha instalado el programa, porque muchas veces no se tiene permisos de escritura, solo de lectura. Es decir, si tú vas a querer guardar un programa que estás haciendo en la carpeta donde se ha instalado Python, o no te va a dejar guardar, o si te deja, no te va a dejar abrir más adelante. Es decir, mejor evite ese tema. Guárdalo en cualquier otra carpeta. ¿Cómo eliges en qué carpeta trabajar? Acá hay un botón con una carpeta, le das clic y se va a abrir el directorio de tu PC. Por ejemplo, quieres trabajar en tu escritorio, selecciona carpeta. ¿Quieres disco C, disco D? El disco que tú quieras, menos el espacio donde se ha instalado el programa. Por ejemplo, quiero escritorio, doy selección a carpeta y se ha cargado. Entonces, pocas palabras, el directorio básicamente es la carpeta en la cual vas a trabajar con Python, la carpeta de tu computadora. Esta ventana de acá es bueno, es una ventana en la cual tú vas a poder ver todos los archivos que tienes disponible para trabajar en Python. Es el folder o current folder en MATLAB. El folder, básicamente, como les comenté, es una ventana donde tú puedes ver todos los archivos que están disponibles para que tú trabajes. Por ejemplo, en mi escritorio yo tengo acá todos estos archivos.
Todos, exactamente. Y me está mostrando los que son imágenes, accesos directos, archivos Word, entre otros. Los archivos Python que tú vayas a crear y que se guarden en esa carpeta también las vas a poder visualizar acá. Entonces, sí es útil para ver qué tienes disponible para trabajar en tu programa Python. Por ejemplo, si yo voy a crear un programa Python, yo tengo disponible todas estas imágenes y si tuviera aquí otro archivo Python, también tengo disponible esos archivos para que puedan ser utilizados por mi programa. Pocas palabras, la función de esta ventana es simplemente ver qué archivos tienes disponible en la carpeta que tú has cargado. Esta otra ventana, que es la ventana de la cual les he comentado hace poco, es el explorador de variables. Esa es la razón por la cual elijo Spider. En esta ventana tú vas a poder ver todos los datos que tienes disponible para trabajar en tu programa o toda la información. Si yo tengo acá información numérica, información de texto, otros archivos, archivos Excel, TXT, información proveniente de otro software, de un sistema SCADA, acá voy a poder ver esa información. Voy a poder ver el nombre del dato, el tipo de dato que es, el peso, si en algunos casos es relevante, en otros no, y el valor. Lo más importante de todo lo que nos proporciona esto es el tipo. Es muy importante conocer el tipo de dato cuando tú creas un programa. Va a haber programas que van a involucrar dos, tres, cuatro tipos de datos diferentes. Y dependiendo del tipo de dato, tú vas a tener que utilizar una u otra función. Y para saber qué función utilizar, bueno, tú vas a necesitar conocer el tipo de dato. Esto mayormente a un inicio. Después, cuando uno ya agarra más confianza con el programa y más experiencia, ya de memoria sabe los datos con los que está trabajando o se conoce más fácilmente los datos. Pero para alguien que está empezando, es muy bueno tener esta ventana. Y esta ventana no está disponible en el Jupyter. Es por esa razón que elijo como primera opción Spider. Y recomiendo también cualquier opción que tenga esta ventana es válida, porque Spider no es el único. El Visual Studio Code creo que también lo tiene, el PyCharm. Hay muchos que lo tienen. Ahora, ¿por qué elijo el Spider? Porque es gratis. No te va a pedir que pagues una suscripción, nada, o sea, todo gratis. Ahora, esta otra ventana, esta es la ventana del editor de código. Es decir, en esta ventana tú vas a crear tu programa. Cálculos matemáticos, importaciones, exportaciones, cualquier cosa la vas a desarrollar acá. Ahora, por defecto, como pueden ver, acá se crea un archivo con la etiqueta untitled0.py. Significa que este archivo no está nombrado. Eso es lo que es, bueno, puede traducirse de esa forma. Y .py, PI o Y es la extensión de Python. Esta es otra razón por la cual elegimos Spider. Como les había comentado, te deja guardar los programas en tu computadora. Es decir, yo acá puedo utilizar este botón o el atajo de teclado Control S, que es Control Save. Se abre mi directorio y acá básicamente yo tengo que elegir dónde quiero guardar este archivo que voy a generar. Yo, mi escritorio lo voy a dejar. Está abierto por defecto mi escritorio. Y le voy a poner un nombre. Por ejemplo, clase barra baja 1. Después les voy a explicar por qué barra baja. Ya está. Ahora, este archivo, bueno, como pueden ver, ha cambiado su nombre y acá se ha creado el archivo, como pueden ver, el logo Python y .py. ¿Qué quiere decir? Que este archivo existe en mi computadora físicamente. Entonces, esa es otra razón de Spider. Te permite guardar los archivos en tu computadora con la extensión oficial que es PI. Más no es la única extensión, déjenme decirles. Se puede guardar código Python en otras extensiones, pero esta es la más usual y la más importante. Ahora, todo esto que ven acá, por defecto se crea cuando tú abres un archivo, que no es nada más información acerca de el autor de este programa, que esto toma básicamente el usuario de tu PC y la fecha en la cual se está creando el programa. Ya he abierto el archivo en 30 de septiembre, a horas 19:58:38 del año 2024. Es comentario. Es decir, tú si deseas lo borras, porque no sirve para nada más que para decirte cuándo se ha creado. Ahora, en esta ventana tú vas a poder crear cualquier programa, como les comentaba. Esta otra ventana es la consola. ¿Qué es la consola? O sea, los que vienen de MATLAB sería equivalente a decir el command window, pero para los que son nuevos. Esta consola tiene características muy parecidas al editor. Por ejemplo, en la consola también puedo hacer cálculos. En la consola también puedo crear código. Pero ¿por qué recomiendo hacerlo en el editor y no en la consola? La consola no tiene una interfaz
eh, tan específica para la modificación y creación de código como el editor. Es decir, el editor tiene sus propias herramientas para código, la consola no. Por ejemplo, si aquí en la consola tú creas tu programa y te das cuenta posteriormente que te has equivocado en una línea de código previa, acá no vas a poder ir específicamente a esa línea y corregirlo. Tienes que empezar de nuevo. En cambio, en el editor, si tu programa tiene 100 líneas de código y en la línea número 23 te has equivocado, tú vas a la línea 23, lo borras, lo corriges y ya está. Esto debido a que al ser un editor, como su nombre lo dice, editor, te permite editar o modificar tu código. Esta otra ventana no te permite modificar. Asimismo, esta ventana del editor tiene herramientas especiales para creación de código que más adelante les voy a mostrar. En la depuración, en pocas palabras, tú puedes depurar tu programa en el editor, en la consola no. Ahora, ¿para qué se utiliza la consola? Usualmente se utiliza como entrada y salida de datos. En pocas palabras, para ver resultados, acá van a aparecer nuestros resultados, o también para tú darle información al programa. ¿Quieres darle información desde el teclado? Desde la consola lo vas a hacer. En el webinar se acordarán que algunos programas que he ejecutado se querían que yo les dé una información. Por ejemplo, ¿cuál es? A ver si más no recuerdo. Un dato es, le daba un valor de temperatura y mostraba un mensaje en función al estado operativo de una máquina. Desde acá yo le daba el valor de temperatura. Entonces, la consola únicamente nos vamos a limitar a utilizarlo de esa forma, para dar información al programa o para ver resultados. Nada más. Ahora, creo que con eso está claro la parte introductoria de esta interfaz. Ahora, algo que me estaba olvidando muy importante, son dos programas los que tienen que instalar. Uno es Anaconda, que ya vimos cómo hacerlo. El segundo y el más importante es instalar Python. Python es el lenguaje, Anaconda es el intérprete. El lenguaje ustedes lo van a descargar de la página oficial de Python. Es python.org. Ustedes ponen python.org en el navegador que deseen. Puede ser Google, Internet Explorer, Mozilla, Brave, no importa. Solo entran a python.org o si desean les voy a compartir este enlace que ya básicamente les va a botar esta ventana. Esta es la página oficial de Python. Ahora, en esta página ustedes van a descargar el lenguaje Python. Es gratis. ¿Cómo? Acá, por ejemplo, como pueden ver, te está dando información, pero lo que ustedes tienen que hacer es dirigirse acá. Acá te está dando todas las versiones Python. Hay varias versiones y acá te está mostrando la fecha en la cual fue actualizada dicha versión. Yo tengo una de estas, una antigua. Debe ser, si más no me equivoco, la mía debe ser una 2022. Una de estas debe ser. Pero es recomendable siempre instálense la última. Tienen la opción, por ejemplo, acá nos dice, esta es la versión más actual lanzada, es septiembre 7 del 2024. Le dan clic acá, va a abrirse otra ventana. En esta ventana, ahora ustedes van a seleccionar, se van a la parte de abajo. Ah, no, no es acá, perdón. No me equivoco, es en download, es acá. El anterior caso era una descripción. Le dan a download. A ver, un momento nuevamente. Ha cambiado la forma en la cual se descarga. A ver, guarda un momento. Quiero verificar. Que generalmente se suele actualizar. Ah, acá está. Por ejemplo, le dan acá. Ha cambiado. Y automáticamente ya está descargando. Yo lo voy a cancelar porque ya lo tengo. Lo cancelo. Esta es una actualización de la descarga. En meses anteriores, tú podías elegir, en este caso, la versión. Te daba la opción. Por ejemplo, yo le daba acá y luego me aperturaba una ventana donde podía seleccionar cuál era la versión más aconsejable para mi computadora. Ahora lo hace más sencillo, es decir, lo hace como Anaconda, un botón. Cuando tú le das clic al botón, automáticamente lo que hace Python, o es, mejor dicho, esta página, es indaga las características de tu computadora. ¿Es Windows? ¿Es Mac? ¿Qué plataforma tienes? ¿64 bits? 64 bytes, mejor dicho, o es una de 32 bytes. Y te manda el archivo acorde a tu computadora. Antes tú manualmente tenías que seleccionar
Windows 64, 32 y descargabas. Ahora lo hace un poco más sencillo. También te da, pero la opción de descargar manualmente, de elegir la versión y en este caso seleccionar la plataforma. Te da, es cuestión de indagar cómo hacerlo. Pero esta opción es mucho más directa. Lo han hecho mucho más directo ahora. Ahora, Oscar nos dice por mensaje, ¿cuál puede ser la razón de que se tenga tantas versiones? Esto es principalmente por ejemplo, me ha pasado con algunas personas. Yo tengo esta versión y algunos quieren trabajar siempre con la misma versión que tengo por temor a que tal vez en versiones más recientes no les funcione bien el programa. Y en otros casos es por requerimientos de otros softwares. Otro software te dice Python, versión tal, versión tanto, punto tanto. Es por esa razón. Hay varias razones. Como te digo, uno es tema personal, otro es requerimientos de otros programas, pero no, generalmente con las versiones más actuales no tienes limitantes. Entonces, si quieren hacerlo más sencillo, descarguen la última versión. Le dan clic y como han visto ha comenzado a descargar. Una vez que se descarga, tienen el archivo. Simplemente lo que hacen es ejecutarlo y luego van a aceptar los términos y condiciones y siguiente, siguiente, siguiente hasta que se instale. Python es gratis, no necesitan craquear, no necesitan pagar nada. Entonces, lo que necesitan descargar e instalar son Python y Anaconda. Los instalas ambos y después listos, ya estamos para trabajar. Te van a dar las páginas, las últimas versiones. Acá te va a dar la última versión, acá también te va a dar la última versión. Entonces, en ese sentido, no hay cuidado. Una vez que has instalado Python y has instalado Anaconda, recién puedes abrir el Spider. Y acá ya lo tenemos aperturado el Spider. Entonces, esa explicación de la descarga de Python era previa a la explicación de este entorno, pero ya lo hemos subsanado. Ahora, ya conocemos, en este caso, qué programas descargar. Ya sabemos qué es un intérprete, qué es un IDE. Vayamos a ver nuestro contenido para ver qué es lo que es esta a continuación. Selección de intérprete y entorno adecuado, ya lo hicimos. Como intérprete vimos que teníamos como opciones más usuales Anaconda y el prompt de Windows o el CMD. De lo cual concluimos que es más aconsejable trabajar con Anaconda porque tiene muchas más opciones para crear tu código. Y en cuanto a IDE, hemos visto, o entorno, hemos visto que hay varios. Los que hemos analizado han sido Jupyter y Spider y hemos concluido que vamos a trabajar con Spider gracias a la ventana de variables. Configuración de entorno. Bueno, acá básicamente es organizar tu espacio. Esta es una forma, que es la que yo voy a utilizar, la de MATLAB, pero ustedes han visto que hay otras formas de hacerlo. Hemos quitado también ventanas irrelevantes que no tienen mucha importancia. Entonces, por ese lado ya está configurado nuestro entorno. Posteriormente, integración de Python con otros programas de ingeniería. Esto lo vamos a ver a continuación de forma conceptual y en esta sección, que es la sección 6, lo vamos a ver de forma práctica. Es decir, lo que vamos a ver a continuación es la fundamentación teórica de esto que vamos a ver más adelante de forma práctica. No vamos a meternos de lleno ahora a ver todos estos capítulos porque hay mucho que necesitamos comprender previamente. Necesitamos entender conceptos de paquete o módulo, tipos de datos y todo eso se va a ir abarcando a medida que avancemos. Pero como estamos en una sección principalmente conceptual, vamos a abordar primeramente. Y es una de las partes más importantes a la hora de crear un programa, porque la integración de Python con otros programas de ingeniería es básicamente decir cómo tú recibes información de otra fuente en Python. Esa fuente puede ser un sistema SCADA, un equipo de campo, otro software, o cómo tú vas a devolver resultados o información desde Python a cualquiera de esas fuentes. En pocas palabras, es intercambiar información entre Python y otra fuente. Entendamos cómo se lo hace, debido a que hay diversas formas, no hay un único camino, déjenme decirles. En Python y en cualquier otro programa, no hay una única forma de hacer las cosas, hay N formas de hacerlo, pero el objetivo siempre es encontrar el más eficiente. Y justamente eso vamos a analizar a continuación, integración de Python con otros programas de ingeniería. Por ejemplo, acá tenemos un programa. Puede ser un simulador, un programa de diseño, cualquier programa que ustedes utilicen.
eléctrico, mecánico, electromecánico, electrónico, informático, aeronáutico, civil, cualquiera. Ahora, como ya habíamos comentado en el webinar, hay muchos escenarios en los cuales nuestros programas están un tanto limitados. Es decir, si bien simulan, pero hay algo que, hay, por así decirlo, hay proyectos que son bien particulares y se quieren cálculos bien específicos. Y los softwares, por lo general, son, valga la redundancia, son generalistas. Te van a otorgar soluciones generales, pero no necesariamente se ajustan específicamente a lo que tú quieres hacer y tampoco te lo hacen específicamente como tú deseas. O también puede darse el caso de que no es un software. Este es, por así decirlo, es el controlador de un equipo de campo. Es el software que controla ya sea un sensor, un relé, un termómetro, cualquier dispositivo, un IED. Puede ser también un sistema SCADA. En esos escenarios, lo que se requiere en algunos casos es enviar información, exportar información, traerlo a Python. ¿Por qué? Porque si bien, por ejemplo, algunos softwares no te dan la libertad de hacer las cosas a tu manera o encontrar el resultado que deseas, si tú sabes crear programas, en Python puedes hacer, puedes resolver a tu manera o puedes encontrar el resultado que desees, siempre y cuando tú sepas crear programas. Entonces, para hacer eso, lo que se desea usualmente en este tipo de escenarios es exportar esta información a Python, es decir, enviarla a Python para que tú lo recibas en Python y ya después con tu código hagas lo que te dé la gana. Ahora, hay que establecer un, por así decirlo, un medio de comunicación que en sí no vendría a ser un medio de comunicación, sino una forma de enviar esta información a Python. Ese sería, creo, el término más adecuado. Encontrar una forma de enviarle esa información. Ahora, lo que yo he podido apreciar en la práctica son tres las formas más populares. De esas tres, una es la más aconsejable, las otras dos no les suelo recomendar. Analicemos por las que no son recomendadas. La primera se conoce como web scraping. En términos sencillos y para no ahondar demasiado, ¿qué es el web scraping? Es básicamente enviar, o mejor dicho, que Python extraiga la información de una página web, enlazar tu programa Python a una página web. Es decir, como sabemos, hay páginas, en algunos proyectos tú se quieres sacar información de ciertas páginas, ya sean de páginas de sitios oficiales que están encargados a la operación, monitoreo, supervisión del proyecto que tú estás haciendo, cualquier otro escenario. Entonces, lo que se hace, se crea un programa y ese programa se lo enlaza a una página web y se extrae la información de esa página web. ¿Por qué no recomiendo esto? Porque tu programa es dependiente de la arquitectura de esa página. Como sabemos, las páginas tienen pestañas, colorcitos, imágenes, entre esas cosas. Y se suelen actualizar. No todas, pero la gran mayoría suele actualizarse cada cierto tiempo. Aumentan un botón más o una pestaña o mueven el orden de las pestañas. Si se modifica o se mueve esa página, tu programa queda obsoleto porque tú has creado ese programa para ese diseño de página, para esa arquitectura. Si ese diseño o esa página sufre modificaciones, necesariamente tienes que modificar tu programa. Entonces, esa es la razón por la cual no os recomiendo trabajar de esa forma. ¿Por qué? Porque tu programa es dependiente de una página. En términos sencillos, eso vendría a ser web scraping. Forma 2, enlazar Python en tiempo real con otro programa. Parece tentador, es más, a mí a primera impresión me parecía algo interesante, pero tampoco lo recomiendo. ¿Qué quiere decir? Que en tiempo real ese tu programa o software o escala le va a enviar información a Python y Python en tiempo real le va a devolver información. Van a intercambiar información en tiempo real. No los recomiendo como primera opción al menos, debido a que, bueno, las limitantes vendrían a ser las siguientes. Primero, necesitas establecer un enlace de comunicación. Ese enlace se traduce en código. Ese código, si bien no es complejo, pero tampoco es tan simple. Y no hay el enlace varía, no es el mismo. Va a variar en función a con qué programa quieras empezar. O sea, lo que yo les podría enseñar podría servir para un programa, pero para uno diferente va a cambiar la figura. Entonces, esa sería una de las principales razones. Tienes que establecer un enlace. Otro,
Ese intercambio de información en tiempo real consume muchos recursos, es decir, se realizan ejecuciones de dos programas paralelamente, exigen a tus procesadores de tu computadora, a tus procesadores comienzan a calentar. Si tu computadora es de características generosas, no lo va a sentir, no hay ningún problema. Tu computadora es un poquito antigua o ya no tiene características muy generosas, puede que sobrecaliente tus procesadores, eso significa que baje el rendimiento de tu computadora. Baja el rendimiento significa que se interrumpe ese intercambio de información. En pocas palabras, no sirvió de nada. Esto sería equivalente a decir, no es lo mismo, pero es muy parecido si quieren entender a cómo funcionan los sistemas SCADA. Un sistema SCADA básicamente es un sistema conformado por varios equipos. Equipos de campo, equipos que se encargan a recopilar esa información o a registrar termómetros, sensores de ley. Equipos que se encargan de enviar esa información, IEDs, RTUs, hasta un servidor. ¿Por qué medio? Puede ser medio cableado, medio inalámbrico, onda portadora, etcétera. Y desde esos servidores, bueno, se colecta la información en los sistemas SCADA. Sistemas SCADA tú puedes ver en tiempo real, puedes supervisar los valores. Ahora un sistema SCADA es un sistema muy complejo, que son muchos millones de dólares que se invierten en un sistema SCADA. El software, que es carísimo el- los servidores, los equipos, los IADs, para que tengas un sistema de intercambio de información en tiempo real, eficiente y óptimo, es mucho dinero. Establecer este tipo de enlace es muy parecido, pero de forma simple, solo con una computadora. Entonces, como se darán cuenta, una computadora no es tan potente para este tipo de intercambio de información como lo es un sistema SCADA. Ahora, esas serían las principales limitantes. En pocas palabras, necesitas establecer un enlace de comunicación. Esto es código. Otro, el intercambio de información exige a tu computadora y si tu computadora no es muy potente, se puede interrumpir en algún punto y no sirvió de nada. Entonces, esas son las razones por las cuales no adopto como opción tampoco a esto, o al menos no como primera. Tal vez si no tuviera de otra, podría. Pero la que suelo utilizar y la que la mayoría de ingenieros utiliza es la siguiente. De cualquier programa, sea SCADA, sea equipo que estás recolectando información de un equipo de campo, software, mejor dicho, que estás recolectando información de campo, o sea cualquier otro simulador, todos tienen la posibilidad de exportar esos datos. Una SCADA te puede exportar los datos TXT o en CSV o en Excel. Un software controlador de unos DLE o de un equipo también tiene que poder exportarlo a Excel, TXT o CSV. Tu simulador, ya sea que tu resultado es una gráfica o una tabla o una variable, los simuladores también tienen que tener la posibilidad de exportar. Casi todos, si más no me equivoco, pueden exportar o en Excel, TXT o CSV. Las gráficas se exportan por medio de matrices, déjenme decirles. Entonces, por lo general, cualquier programa puede exportar en estos formatos. Y en la manera que nosotros vamos a utilizar en este curso de intercambio de información es la que generalmente lo denomino por etapa secuencial. Es la siguiente. Tú tienes el programa, exportas la información en TXT, CSV o Excel. Una vez que ese archivo lo has exportado, ¿dónde lo vas a exportar? A tu computadora, en cualquier carpeta. Se va a guardar en tu carpeta. Tú con Python vas a ir, vas a buscar esa carpeta y lo vas a traer. En pocas palabras, vas a importar. Una vez que lo has importado, indirectamente la información que deseabas enviarle a través de una extensión intermedia como Excel, TXT o CSV ha llegado hasta Python. Y en Python, después, si tú sabes crear programas con esa información, haces lo que quieras, haces cálculos, analizas parámetros, modelas máquina y tienes un resultado. Este resultado lo puedes ver desde Python o si deseas, también se lo devuelves al software. Lo puedes devolver exportándolo a tu computadora en Excel, TXT o CSV, que son los formatos más usuales, y luego tu programa lo puede importar. Y en pocas palabras, si se dan cuenta, puedes enviar información a Python y también puedes recibir información de Python. Esta es la forma más usual y no es la que únicamente yo utilizo. Lo utilizan la mayoría de ingenieros como primera opción. ¿Por qué? Número uno, en código es simple. Esa es la más sencilla. Número dos, esta forma de recibir información aplica a cualquier software, cualquier programa.
Es decir, no hay limitante. No solo te va a servir para un programa eléctrico, para un programa mecánico o químico, ¿no? Cualquier programa, de esta manera es posible de realizarlo. Y en pocas palabras, debido a simplicidad y a buena compatibilidad con cualquier programa, esto se traduce como eficiencia. Es eficiente, esa es la forma más eficiente. Y por ser simple no significa que está limitado, no, es esta manera de traer información no te limita. Y como dato adicional de los proyectos que he encarado, que han requerido recibir información de otra fuente, que el 99% yo lo he hecho con este método, salvo uno que lo habré hecho en tiempo real, porque más que todo por experimentar para ver cómo funciona y después emitirles una opinión a ustedes. Pero después de esto, todo lo he trabajado de esta forma. Y no solo Python, MATLAB, la misma lógica. Cualquier otro programa, este concepto que se está analizando acá, les puede servir para recibir información de cualquier otro programa o en cualquier otro lenguaje. Como dato adicional, esto que les estoy explicando es lo mismo que les enseño en MATLAB. Este mismo cuadro utilizamos, solo que en MATLAB se utiliza un lenguaje diferente, es M, ya no es Python, pero la lógica y los conceptos es exactamente lo mismo. Es por esa razón que les comentaba, si entienden todo esto en Python, les va a servir para MATLAB o para cualquier otro programa. Entonces, en pocas palabras, esta es la forma más recomendable, perdón, más recomendable y es la que vamos a utilizar nosotros. Esto en sección 6 lo vamos a ver de forma práctica. Ahora, continuando. Operadores y funciones elementales. A ver, antes de proseguir, tengo un comentario de Diego Claro. Nos dice, para la automatización de Dixalink con Python se utiliza el mismo proceso. Sí se puede utilizar bueno, acá hay varios escenarios. Uno, por ejemplo, tú puedes utilizar esto con Dixalink, este mismo procedimiento. Pero también lo que puedes hacer es directamente enviar la información de Python a Dixalink, no recibir, porque eso es lo que he hecho también cuando estaba trabajando en Cove, que es una compañía, una empresa de generación de energía eléctrica. He creado código en Python, luego en ese programa que es Dixalent, desde Dixalent he importado ese archivo Python. Y en ese archivo Python yo ya tenía todo programado de qué es lo que se iba a hacer en Dixalent. En pocas palabras, le he dado una funcionalidad a ese programa que no tenía antes. Y después de ese programa, que en este caso es Dixalent, he ejecutado mi archivo Python. Cabe aclarar que algunos programas te dejan ejecutar archivos Python desde su entorno. ¿Qué tipo de programas? Los más importantes, los programas más potentes de cualquier área tienen que tener la posibilidad de realizar esto. Cualquier programa que se respete en sea área química, eléctrica, mecánica, electromecánica, petrolera, tiene que tener esta opción. Y si no lo tiene, debería incorporarlo o lo va a hacer. Debido a la importancia de Python, esto es algo que tiene que darse en algún momento si es que no tienes opción. Entonces, en Dixieland yo lo que hago es importo el archivo Python y después desde Dixieland ejecuto. Y lo que hace básicamente esa ejecución es, entra a mi código Python y ejecuta las instrucciones que yo he establecido en mi código. Agarra datos de ese simulador, con esos datos hace los cálculos que yo he establecido en mi programa Python, con nuevos cálculos establecidos en mi programa Python, y con los datos que está recibiendo del simulador, botas resultados y los resultados me lo muestra como yo deseo, ya sea en tabla o simplemente de manera literal. Entonces, respondiendo a su pregunta, Diego, hay varias formas de, en este caso, utilizar Python con Dixieland. Uno es recibir información, una simulación de Dixieland se puede exportar a Python. O dos es darle información. Un programa Python puede ser, en este caso, importado en Dixieland. Y estoy comentando de Dixieland porque es el software por el cual consultó, pero aplica también a otros softwares de petroleros, de químicos. Es la misma modalidad. Entonces, justamente ese es un ejemplo de lo que acabas de consultar. Lo que acabas de consultar es cómo Python puede darle información a un programa, pero no solo puede dar, ¿bien? Puede recibir información. Lo más usual, lo que he visto, es que reciba información, pero también ha tocado casos en los cuales Python le da información. En pocas palabras, potencia el programa porque le da una nueva funcionalidad o hace una resolución que el programa no podía hacer, por así decirlo. Entonces, esa sería la respuesta a la consulta. Se puede.
Solo que en este caso tienes que un poco interiorizarte con el manual de software, porque acá ya no solo se trata de Python, sino también se trata del otro programa. Tú puedes dominar Python, crear tu código Python, pero después también tienes que entender del otro programa, porque desde acá deseas importarlo, tienes que saber cómo importarlo en el manual de ese programa, si es que tienes el manual. Ahora, volviendo. Acá, operadores y funciones elementales en Python. Esto es más que todo una pequeña introducción. Ya vamos a comenzar desde lo más simple en cuanto a código para que no se haga para que no se haga complicado el entendimiento, porque Python en realidad no es tan sencillo como parece, al menos no para los nuevos. Pero para los que ya tienen cierta base, sí viene a ser algo, bueno, no tan complejo, porque si bien es el lenguaje de más rápido aprendizaje estadísticamente, a su vez también no deja de ser un lenguaje. Y cualquier lenguaje de programación tiene su grado de dificultad. Entonces vamos a comenzar desde lo más elemental y después aumentamos la dificultad para que ya, una vez hagas dado la confianza por cada uno de ustedes en la creación de programas, lo hagan mucho más simple. Ahora, operadores elementales y funciones en Python. Voy a compartirles un cuadro. Como les había comentado, guarden un momento, todavía no estoy compartiendo. Esta clase principalmente es introductoria, por eso tal vez lo están viendo un tanto conceptual. Ya desde las que vienen más adelante lo vamos a ver más práctico, más en software. Pero esto es importante porque se tiene que entender estos conceptos que he mencionado, qué es un intérprete, qué es un IDE, para que así no haya dudas más adelante. Porque si no se explica esta parte, tal vez alguien me diga por qué está trabajando en ese editor y yo he visto en otro editor o qué es ese editor, qué es Anaconda, para que no haya esas dudas. Es mejor que todo esté claro. Operadores y funciones y consideraciones elementales en Python. Primero, funciones. Y acá voy a responder a una consulta también que me han hecho en el webinar, bibliografía. En Python hay varias funciones, N funciones. No podría decirles hay 10, hay 50, hay 100, hay miles, miles, tal vez cientos de miles. Es más, nosotros vamos a crear nuestras propias funciones. Pero hay funciones que son usuales, que casi siempre van a estar en todos tus programas Python. ¿Cuáles son? Clear, puede que esté, y print, esta yo creería que va a estar siempre, siempre en cualquier programa. Luego está help. Esta casi nunca lo van a utilizar, pero lo pongo acá para explicar el tema de la bibliografía. Comencemos con la primera, clear. ¿Qué es lo que hace? Esta función permite limpiar la consola. Ahora, cuando ustedes van a comenzar a crear un programa Python, lo primero que tienen que hacer es asegurarse que todo su espacio de trabajo esté limpio, esté en blanco, porque por así decirlo, pongámoslo acá. Voy a colocar A igual a 10, eh, dato igual a máquina. Esto no lo copien todavía, simplemente es para explicar el concepto. Como se dan cuenta, acá mi entorno no está limpio. En esta ventana estoy viendo el dato A, que nos dice que es tipo entero, el dato o la variable dato, que acá nos dice str, que es string o cadena, que voy a explicar más adelante, y sus valores correspondientes. Si yo voy a trabajar un programa nuevo, es mejor que limpie todo este entorno. Es como, por así decirlo, cuando ustedes van a hacer un cálculo de manera tradicional con lápiz, papel y calculadora, no hacen el cálculo sobre una hoja ya rayoneada, ¿no? Agarran una hoja en blanco y comienzan a trabajar en ese espacio limpio. Lo mismo, cuando tú creas un programa, es recomendable primero limpiar todo para que después no haya confusiones, porque yo puedo empezar un nuevo programa, pero acá puedo estar visualizando datos que no le corresponden a ese programa, son datos de un programa diferente. Entonces, para que no haya confusiones, tampoco superposiciones, porque puede darse también que uno necesita crear una variable dato en su nuevo programa, pero cuando está viendo acá una variable dato ya existente, piensa que esa variable es acorde al programa cuando en realidad pudiese ser la información de un programa anterior. Pocas palabras. Para evitar confusiones, mejor limpiar la ventana o todo tu entorno. ¿Cómo limpias? En esta ventana, cuando trabajas en Spider, hay este botón, que es con un icono de basurero. Le das clic y le das yes. Listo. Ya has limpiado esta ventana. Ahora, la consola, como puedes ver, tiene información de ejecuciones anteriores. Esto también es recomendable limpiarlo. ¿Cómo lo limpias? Pones clear
todo minúsculo, Enter, y se ha limpiado. Ahora de esta forma tenemos un entorno limpio. Es decir, acá ya vamos a comenzar a trabajar desde cero y todo lo que aparezca en las ventanas va a ser relacionado a este programa que vamos a encarar. Entonces, para eso sirve Clear, sirve para limpiar la consola. La ventana de variables con este botón se limpia. Y generalmente siempre se limpia. Antes de comenzar cualquier programa, limpiar todo el entorno. Entonces, es una función muy importante Clear, sirve para limpiar. Ahora la siguiente, Help. ¿Para qué sirve Help? Sirve para proporcionar ayuda de algo que desconoces. Personalmente nunca lo utilizo, pero para que tengan un poco de conocimiento, por ejemplo, que coloco Help. ¿Qué deseo conocer? A ver, por ejemplo, Print. Creo que funciona de esta forma. Ya no estoy muy interiorizado porque no se utiliza. Pero a ver, no es de esta forma, entonces puede que sea de esta forma. A ver, ya, hasta. Tú pones Help paréntesis y dentro del paréntesis colocas aquello que tú no conoces, que desconozcas. Hay varias funciones que no vas a conocer. Una forma de saber qué es y para qué sirve es dentro del paréntesis colocas lo que desconoces. Por ejemplo, yo no sé qué es print. Y acá te va a dar información en inglés de qué es, para qué sirve y ejemplos. Pero la información no es muy útil. Como se dan cuenta, a mí personalmente no me dice mucho todo lo que estoy viendo acá. Inclusive los ejemplos. No es una buena manera de buscar ayuda. Esta es la forma número uno. Ahora les voy a dar una forma más recomendable. Voy a usar esta. Cuando se trata de ayuda, principalmente en programas como Python, va a ser muy frecuente que necesitemos ayuda, muy aparte de lo que yo les estoy enseñando, porque es tan extenso que no voy a poder cubrir las necesidades en su totalidad. Para entender Python al 100% se necesitarían meses, años. Es más, yo todavía sigo aprendiendo, no se termina. Pero hay una forma que yo les recomiendo que trabajen. No les doy PDFs por la razón que les había comentado. Yo les podría dar, tengo varios PDFs, pero hay un riesgo. Cuando tú aprendes de PDFs, probablemente lo que se te está enseñando ya es obsoleto, ya es antiguo. Y hay formas más eficientes, más completas o más recomendadas de hacer las cosas. Los lenguajes de programación evolucionan rápido. Por ejemplo, sin ir lejos, MATLAB se actualiza 2 veces por año. ¿Qué programa se actualiza con esa frecuencia? Ninguno que yo conozca. Hay programas que inclusive cada 3 años se actualizan, cada 2 años, y en el mejor de los casos, cada año. Pero MATLAB se utiliza cada 2 años. ¿Por qué? Porque va optimizando su código cada 6 meses. Es decir, va haciéndolo más sencillo. Si antes era relativamente complicado hacer las cosas, en las actualizaciones lo hace más sencillo, con el objetivo de que aprender a programar ya no sea cosa de informáticos o de ingenieros de sistemas, que todos puedan aprender a programar por lo sencillo que es. Y que también no se desanimen, porque a veces cuando es más complicado programar, muchos en el camino lo dejan. Entonces, siempre su objetivo es no hacerlo difícil, sino que sea más simple, más simple. Por eso se optimiza. Otro ejemplo, Python. Han visto las versiones que tenemos Python. ¿Con qué frecuencia se actualiza? Se actualiza constantemente. Si nos venimos acá, vean, miren acá. Se ha actualizado el 7 de septiembre, el 6 de septiembre, a 9 de abril. Cada cierto tiempo muy corto va actualizándose. Va optimizando. Entonces, es mejor aprender de la forma más actual. Ahora, ¿cómo encuentras tu información actual? ¿Cómo poder evitar aprender de una forma eh, incorrecta, por así decirlo? Quiero aclarar, no satanizo los PDFs ni los libros. Es más, hay algunos que son muy buenos, son geniales. El problema es que no siempre van a estar actualizados. Si alguien sacó un buen libro del 2017 o 2019, tal vez para esta fecha ya lo que se está enseñando se hace de una forma diferente. Y esto lo muestro mejor en MATLAB, porque en MATLAB tengo más ejemplos para mostrarles de esto. Misma lógica aplica en MATLAB. Yo les enseño lo mismo, les explico lo mismo que les estoy explicando ahora, solo que con, obviamente, ejemplos diferentes. Ahora, ¿dónde buscar información o bibliografía? Lo que yo voy a recomendar de ahora en adelante es las páginas oficiales de los desarrolladores. Vamos a ver nosotros varios paquetes con Python para crear gráficos en el siguiente nivel, para operaciones matemáticas
matemáticas avanzadas, operaciones matemáticas básicas, importar, exportar datos para vectores, matrices, para casi todo, operaciones matemáticas elementales. Y cada uno de esos paquetes ha sido creado por una organización. Esa organización tiene su página. En esa página está la información más completa, más actual. Y entonces, para mí, la bibliografía que yo les aconsejo es, desconoces de algo o quieres saber un poco más de algo, visita la página oficial de quien lo ha creado. ¿Quién mejor para darte las actualizaciones y en este caso también para explicarte lo que se presenta una función que quien lo ha creado? Por ejemplo, el primer lugar que vamos a conocer es la página oficial de Python. Acá, por ejemplo, hay una función, un paquete. Ya les voy a explicar qué es math, que acá básicamente te da funciones matemáticas elementales, es decir, te da herramientas para hacer cálculos matemáticos elementales. ¿Dónde estamos encontrando toda esta información? En la página oficial de Python, python.org. Python.org, math, tú pones en tu navegador y te va a dar. Y acá te va a explicar todo, ejemplos, descripciones. Esta es la bibliografía. Para mí es recomendable entrar a la página oficial de los desarrolladores. Ahora, tal vez alguien diga, bueno, pero está en inglés. Si tienen cierto problema con inglés, ya hay extensiones de traducción en los navegadores. Por ejemplo, yo tengo acá la de extensión de Google, traducir esta página y me lo va a traducir. De esta forma, bueno, van a poder comprender la descripción un poco mejor. Entonces ya el inglés no es tanto una limitación. Como pueden ver, ya te lo traduce. Y de esta forma tú puedes entenderlo, si es que no lo entendías. Un detalle es que a veces son un poco técnicos. Es decir, la explicación que te da no es tan sencilla como la que yo te estoy dando. Por así decirlo, si quieres entender entorno de desarrollo integrado o que esos conceptos como lo que hemos visto de intérprete, a veces te lo explican de una forma muy informática. Y creo que con las analogías que hemos comentado el día de hoy es más sencillo de entender. Entonces, si a principio les cuesta un poco entender lo que se trata de decir en las páginas oficiales, esto es debido a que tal vez necesitan un poco más de práctica con Python. A medida que vayan practicando y agarrando un poco más de confianza con Python, ya van a poder entenderlo de mejor manera. Yo, como dato, suelo consultar las páginas de los desarrolladores cuando tengo dudas. Entonces, esa es la bibliografía que vamos a manejar. Y a medida que vayamos avanzando cada sección, yo les voy a dar varias páginas. Les voy a decir, para tal cosa, acá busque tal propósito, esta es la página. Entonces, se va a ir proporcionando justamente esta información a medida que avancemos. Pero desde ahora quiero que sepan que esa es la bibliografía. Página oficial de desarrolladores. Es la que yo recomiendo porque es la más actualizada y también la más confiable. Estás buscando la información de los propios creadores. Ahora, volviendo. Print, ¿qué es print? Print, traducido al español, significa imprimir. ¿Qué es? Es una función para visualizar resultados. Como sabemos, el objetivo siempre de cada programa que vamos a desarrollar es un resultado. Y los resultados, ¿cómo los vas a visualizar? Gracias a la función print. Print te va a ayudar a ti en este caso, a ver los resultados. Cuando vayamos creando un poco más de código, yo creo que en unos minutos más voy a utilizar print para que lo vean. Entonces, por ahora, print sirve para ver resultados. No se preocupen, lo vamos a utilizar. Y es más, de aquí en adelante, a partir de las clases número 8, 6 tal vez, ya vayamos utilizando print en cada momento. Ahora, operadores más usados. Estos también, hay varios operadores. Operador para comentarios de una línea, para comentarios de varias líneas, forma uno y forma 2. Entonces, nos venimos acá. Ahora, lo que yo suelo hacer es maximizar esta ventana para tener más espacio, pero ahora no tengo la necesidad, entonces voy a proceder con acá. ¿Cómo colocas un comentario en Python? Colocas el numeral y luego a continuación todo lo que viene es comentario, es línea de código no ejecutable. Por ejemplo, acá yo puedo colocar funciones más importantes en Python. Dos puntos. Esto es un comentario. Los comentarios en Spider tienen un color gris. Los comentarios no son líneas de código ejecutable. ¿Qué función tiene un comentario? Un comentario
tiene la única función de darte información acerca de un programa. Nada más, su único objetivo no es darte información literal. No hace nada más que darte información. Como sabemos, hay programas que son muy extensos, de, pongámosle 100 líneas de código. Al ser largos, si tú solo ves código, 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 muchas veces se dificulta el entender qué es lo que hace ese código o cómo está estructurado ese código. Más que todo, si es que es una persona que no tiene mucho conocimiento en Python. Entonces, lo que se suele hacer, y lo que yo suelo hacer también, porque muchas veces trabajo en colaboración con personas que no tienen mucha base en Python, suelo comentar los códigos, por así decirlo, si es un programa de diseño de una máquina. Yo lo que hago es primero lo secciono, que más adelante vamos a aprender. Lo divido en tres partes. Parte uno, datos, parte 2, cálculos, parte 3, resultados. Así, quien vaya a ver va a decir, bueno, esta primera parte es datos, la segunda es cálculos y tercera es resultados. Va a entender mejor cómo está organizado el programa. A su vez, yo voy a poner comentarios. Voy a decir, esta variable o esta línea de código sirve para obtener tal resultado. Este dato corresponde a lectura de campo. Este otro dato es el resultado final. Entonces, si se dan cuenta, es simplemente ir agregando información para que se entienda mejor. Ese es el uso de estos comentarios. Este es un comentario. Por ejemplo, acá yo puedo utilizar comentario para colocar lo que estamos viendo. Hemos visto función clear, función help, función print. Comentario se crea poniendo numeral, espacio y todo lo que viene posteriormente es comentario. Ahora, función print, ¿qué es lo que estábamos viendo? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se utiliza? Sirve para mostrar resultados y hay que tener mucho cuidado porque su uso en realidad no es difícil, pero puede llegar a ser confuso a un inicio. No es complejo, es simple. Por ejemplo, yo coloco acá print, paréntesis. Dentro de paréntesis voy a colocar comilla simple o comilla doble, que ya voy a explicar eso más adelante. Y dentro de esa comilla yo puedo colocar cualquier mensaje. Por ejemplo, puedo colocar acá operación matemática. Dos puntos. Ejecuto. ¿Cómo puedo ejecutar este código? Hay dos formas. Uno, usas este botón que es run. O dos, usas atajo de teclado, que es lo que les iba a mostrar más adelante. Pero comencemos por acá. Le das run. Esas líneas de acá hacen referencia a que ha sido ejecutado el archivo. Dice run file, es decir, archivo ejecutado. ¿Qué archivo? El que está en mi disco C, usuario con mi nombre, en mi escritorio, el archivo clase barra baja 1.py. Pocas palabras. Este mensaje te dice que este archivo ha sido ejecutado, que estoy con el mouse. ¿Y cuál es la única línea ejecutable acá? Comentarios, como les había mencionado, no se ejecutan, solo agregan información. Esta es la línea de código ejecutable. La única línea de código ejecutable es mostrar este mensaje. Print significa mostrar lo que está al interior de paréntesis. Y lo que está al interior de paréntesis es esto de acá. Entonces, ese es su uso. Por ejemplo, acá yo podría utilizar print nuevamente, pero ya no voy a mostrar un mensaje, sino un cálculo. 5 más 8. Es algo sencillo. Ejecuto. Me está mostrando el mensaje y el resultado de la operación 5 más 8, 13. O acá pudiese colocar print, paréntesis, mucho cuidado. Por ejemplo, si coloco comilla simple y coloco al interior 5 más 8, no va a darme el mismo resultado que el caso anterior. Ejecuto, por ejemplo. Acá podemos ver el primero, texto. El segundo, resultado. El tercero no nos muestra el resultado, nos muestra el planteamiento. En pocas palabras, todo lo que está dentro de comillas se va a visualizar tal y cual como lo estás poniendo. Y lo que está sin comillas va a visualizarse el resultado. Es decir, comillas para mostrar mensaje o planteamiento y sin comillas para hacer un cálculo matemático. O puedes hacer una combinación de ambos. Print, acá coloco y acá puedo colocar comillas. Y puedo colocar acá el resultado es como mensaje. Dos puntos, salgo de la comilla y coloco acá coma y acá puedo colocar una operación matemática. Por ejemplo, 5 más 10. Ejecuto. Y acá está el mensaje, el resultado y acá la parte numérica. Esta es una combinación de parte texto con parte numeral. Todo lo que es texto va dentro de comillas y todo lo que tú quieres verlo como resultado, como cálculo, va sin comillas. Entonces, simplemente eso para que tengan en cuenta. Estos son los usos más usuales para print. Solo mensaje, solo cálculo, acá solo mensaje o planteamiento o la combinación.
mensaje con calco. Nada más. Y print se utiliza bastante y como pueden ver sirve para ver el resultado en la consola. Ahora, hay los comentarios de varias líneas. ¿Para qué sirven? Sirven básicamente para lo mismo que el comentario de una sola línea, solo que con una flexibilidad mayor. Por ejemplo, acá vamos a colocar qué es lo que hemos visto como apartado número, a ver acá, este vendría a ser apartado número 1, pongámosle de esta forma para que sea más organizado. Apartado número 2, comentario de una sola línea, es lo que hemos visto con el numeral. Desde dimensionamos un poco la ventana. Acá también. Ahora vamos a ver el apartado 3, comentario de varias líneas, forma 1. Voy a colocarlo acá de esta forma. Sería punto 3. Y es por medio de la comilla simple repetido 3 veces, como estamos viendo acá. Voy a colocarlo para que ustedes puedan verlo literalmente y luego vamos a verlo por medio del ejemplo. Ya. ¿Para qué sirve? Sirve exactamente para lo mismo que esto de acá, solo que con una flexibilidad diferente. Por ejemplo, yo coloco 3 comillas simples o apóstrofos al inicio, doy enter. Y acá puedo colocar comentario, pero no solo una única línea, puedo colocar varias líneas. Por ejemplo, acá puedo colocar el siguiente mensaje. Cálculos de modelación. Enter, acá coloco. Máquina 1. Acá, o sea, actor. Listo. Ahora, acá tengo iguales comentarios, solo que es comentario multilínea. Acá hay línea 1, línea 2, línea 3. Y puede haber n líneas, tal que lo único que tienes que tener cuidado es al final, una vez que ya te has terminado de comentar todo, tienes que colocar 3 comillas simples o apóstrofos al final. Es decir, abres mensaje, cierras mensaje, abres comentario, cierras comentario. No tienes que dejarlo abierto. Y es exactamente para eso lo que sirve, para colocar varios comentarios o una descripción mucho más extensa. Entonces es casi lo mismo y tienen este color de fuente en el editor. Por defecto es verde. Ahora, esa no es la única manera de hacerlo. Ya, por ejemplo, les voy a mostrar. Hay otra. Es exactamente lo mismo con la única diferencia que en lugar de la comilla simple o el apóstrofo, tú puedes colocar eh, comillas convencionales, por así decirlo, las comillas clásicas, solo que he repetido 3 veces. Por ejemplo, acá lo borro, comilla clásica o convencional. 1, 2, 3. Listo. Acá puedo cambiar un poco el mensaje si desean. Acá puede ser motor. Ejecuto. No, no es línea de código ejecutable, es comentario. Acá vendría a ser punto número 4. Ya. Nada más, voy a desplazar esto. Esto es parte introductoria debido a que esto generalmente es lo que siempre va a estar presente en códigos. Siempre va a estar presente el comentario de una sola línea o el multilínea print help, casi nunca, y una forma diferente de utilizar clear les voy a enseñar a continuación. Atajos de teclado. Ahora sí. Los más importantes son el de ejecución, el de, bueno, el atajo para limpiar consola y para guardar archivo. Hay varios atajos en Spider. Pero los más importantes. A mí personalmente me resulta un tanto incómodo todas las veces dirigirme acá, presionar botón, colocar clear, escribir. Entonces, para evitar eso, hay maneras más eficientes de obtener ese mismo resultado. Por ejemplo, en lugar de tú tener que colocar clear todas las veces que tengas que limpiar, te posicionas sobre consola y colocas control L y lo limpia. Es un atajo. Ahora, otra. En lugar de venir al botón de Run todas las veces, acá te posicionas sobre el editor y colocas Shift Enter y se ejecuta tu código, como puedes ver. Shift Enter se ejecuta, Control L borro. Y el tercero, en lugar de ir a File, Save o presionar el botón, directamente Control S, Save y se guarda el archivo. Se acaba de guardar. Entonces, esto es lo más usual. Con esto ya vamos a dar cierre a la parte introductoria. Hemos visto las funciones más importantes de las que vimos acá.
Resumen, print es la que les sirve y la que más van a utilizar. Estas dos son reemplazables, pero print no. De los operadores más usados, comentario línea simple y comentario multilínea. Ambos son útiles y solo sirven para agregar información al código. Atajos de teclados. Estos son los más importantes, más no los únicos. Para ejecutar, para limpiar consola y para guardar un programa. Ahora, Shift Enter funciona en cualquier IDE, Spider, Jupyter, en el que deseen. Control L solo funciona en Spider y en algunos IDEs. Puede que no les funcione en otros entornos. En la mayoría funciona, pero hay que tener ese cuidado. Si trabajas en Spider, siempre te va a funcionar. Y el control S te permite guardar en cualquier IDE. Es decir, no hay que tener cuidado ni con el control S ni con el Shift Enter. Funcionan en casi todo. En todo, mejor dicho. El control L no, hay que tener mucho cuidado. Ese te va a servir en Spider y tal vez en alguno otro adicional. Pero probablemente si utilizas otro IDE, tal vez no dé. Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta. Ahora, lo que vamos a aprender nosotros en este curso es a crear programas bajo estándares universales. ¿Qué quiere decir? Que todos los programas y el código que vamos a crear son compatibles a nivel mundial. Es decir, si tú ese archivo Python que lo vas a crear acá, lo envías a otra computadora o lo compartes con otro compañero, tiene que funcionar y ejecutarse sin ningún problema en otra computadora, en otro país. Cualquier persona tiene que entenderlo, cualquier persona tiene que poder abrirlo, acá o en la China. Esto debido a que vamos a regirnos en reglas estándares de acción. Ahora, no siempre pasa esto. Algunos no toman en cuenta estas reglas estándares. Algunos no estandarizan sus programas. Y lo que yo les recomiendo siempre, trabajen bajo estándares internacionales. Me ha tocado inclusive revisar algunas veces exámenes donde muy bien, muy creativos, muy buenas las personas a la hora de resolver. Lo resuelven inclusive algunos de una manera diferente a la que yo lo hago. No hay ningún problema por mi parte. Siempre que tu resultado sea correcto, no me importa si has utilizado lo que yo te he enseñado o has utilizado un camino diferente. Siempre que tu resultado sea bueno, yo siempre lo voy a convalidar como bueno. Pero el problema surge cuando a veces crean un programa y da bien en su computadora, pero me lo envían a mí y en mi computadora no da. Ahora, ¿cuál es el problema? No se ha basado en la estandarización de código. Lo ha creado de forma tal que solo va a funcionar en su computadora, más no en otras. Y sabemos que esto está mal, porque generalmente si va a ser para tu uso personal no pasa nada, pero si vas a trabajar para alguien o para una empresa, imagínate que tú tengas que dar después tu programa, tu resultado, y quien te va a evaluar o quien va a acceder a todo, a tu trabajo, no lo va a poder ni siquiera ejecutar. Ahí va a generar problemas. Lo mismo, si vas a querer, si tu computadora, por así decirlo, le pasa algo y lo vas a querer llevar a otra computadora, no va a dar. Ahora, no significa que ahí murió, sino significa que ese programa necesita ser modificado. Y justamente por eso nosotros vamos a basarnos en las reglas estándares universales. Entonces, a tener en cuenta eso. ¿Esto para qué? En caso de que alguien tal vez quiera aprender de otra fuente o de otro lugar, está muy bien. Es más, yo incentivo a que hagan eso. Pero para que en caso de que tal vez si les nace la duda de por qué me está enseñando de esta forma y yo he visto en otro lugar de una forma diferente, es porque yo trato de utilizar la que yo considero es la estándar. Pero hay otras maneras también de hacer las cosas, que no está mal, solo que son caminos diferentes. ¿Y por qué no decirlo? Hay otras personas también que lo hacen de forma inadecuada, pero yo quiero confiar en que la mayoría que te va a enseñar lo va a hacer de una manera correcta, solo que por un camino diferente. Ahora, sección 2, tipos de datos en Python. A ver, como estamos con el tiempo, avanzaremos 10 minutos más. Al menos veamos la parte conceptual y después damos espacio a las dudas. Tipos de datos en Python. Esto es importante, no solo en Python, en cualquier programa. Tienes que entender qué tipo de información vas a manipular. Y lo vamos a ver de forma clara, primeramente conceptualmente acá en el recuadro y después de forma práctica lo vamos a ver en el entorno de Spy. Cabe aclarar, esta clase ha sido mayormente conceptual porque es importante. Ya después, más adelante, vamos a verlo más de forma práctica en software.
Sección 2, tipos de datos en Python. En este punto ya tenemos claro qué es un intérprete, qué es un IDE, qué programas necesitamos instalar, cómo es el entorno de Spider, cómo se organizan las ventanas, qué ventanas no son relevantes, cuáles sí, también las funciones más elementales, cómo poner comentarios. Ya sabemos, eso es elemental. Ahora vayamos ya a tipos de datos en ingeniería. ¿Por qué? Porque en Python hay N datos. Es más, si soy honesto, yo no conozco todos, porque cada cantidad de datos que aparece es difícil de cuantificar. Hay datos para ingenieros, para matemáticos, para físicos, para médicos, para informáticos. Hay datos para los desarrolladores de aplicaciones móviles, para páginas web, una cantidad enorme de datos. Pero de todo lo que hay, nosotros vamos a extraer únicamente lo que nos sirve para la ingeniería. De N datos, nosotros vamos a considerar los relevantes, más no son los únicos. Tal vez en el camino vamos a tener que conocer uno adicional, uno u otro, pero la mayoría de los programas se respaldan en los datos que vamos a analizar a continuación. ¿Cuáles son? Número uno, números reales. Estos datos, cualquier programa de ingeniería o la mayoría va a contemplar parte numérica porque es la esencia de la ingeniería. Siempre va a haber cálculos. Python te reconoce los reales, enteros, naturales, racionales, irracionales. Te vas a reconocer todos. Entonces, ya para comenzar, ese es un tipo de dato a considerar en cualquier proyecto de ingeniería. Datos de números reales. Vamos a utilizar datos numéricos. Otro tipo de dato utilizado en ingeniería, los números complejos. Yo estoy seguro que una mayoría los conoce. Tal vez alguno no, pero se utilizan en ingeniería, sí. Y aquellos que no lo han visto, en algún punto se van a topar también con estos datos. Principalmente si van a resolver sistemas de ecuaciones no lineales. De forma resumida, un dato complejo es una cantidad numérica que está conformada por una parte real y una parte imaginaria. Gráficamente se lo representa en un plano complejo, eje de los reales y eje de los imaginarios. Tiene diferentes formas de representación, como la cartesiana, que es la que estamos viendo acá, se puede representar también en coordenadas polares, como lo que estamos viendo acá. Es R y este símbolo griego. Ahora, ¿en qué se utiliza? Muchas veces en operaciones matemáticas de diversas ramas de la ingeniería o en su defecto te va a aparecer como resultado probablemente un número complejo cuando vayas a resolver un sistema de ecuaciones. ¿Este tipo de datos es reconocido por Python? Sí. ¿Lo vamos a utilizar? Estoy seguro que una gran mayoría sí, y los que no lo conocen tal vez se pueden llegar a topar. Entonces, como adelanto, se requieren para la ingeniería y Python los reconoce. Lo vamos a ver también más adelante. Datos de tipo lógico. Estoy seguro que algunos ya se hacen una idea o ya conocen los datos lógicos y algunos no. Esto generalmente en la bibliografía se lo explica de una forma muy innecesariamente larga cuando tú buscas información. Por ende, lo voy a explicar de una forma más simple y direccionado a la ingeniería. ¿Lo vamos a utilizar? La respuesta es sí. Todo, todos nosotros, o solo algunos, la respuesta es todos. Seas ingeniero químico, petrolero, mecánico, eléctrico, electromecánico, civil, no importa, sí o sí los vas a necesitar. Cualquier programa de naturaleza intermedia o avanzada requiere datos lógicos. Ahora, no se asusten, no es difícil de entenderlo. En sí lo vamos a entender de una forma sencilla. ¿Para qué se utiliza? Principalmente para comparaciones. Y como sabemos, los programas generalmente van a necesitar comparar, ya sea comparar un resultado en parámetros diferenciales o necesitas comparar un cálculo con otro o necesitas comparar una instrucción con otra. Casi siempre vamos a necesitar comparar. De todos los programas que he desarrollado, un 95% habrán requerido comparaciones. Y esto hablando de programas en general, de diferentes áreas, químicos, petroleros, mecánicos, cualquier sea el área, sí o sí se requiere comparaciones. Ahora, ¿cómo se los declara? En Python, un dato lógico tiene dos posibles resultados, verdadero o falso. Nada más. Entonces, forma sencilla. No se agobien ni, si desean, déjenlo ahí. En su momento lo van a entender de una forma sencilla y van a utilizar datos lógicos sin darse cuenta siquiera. Pero para que tengan un contexto, solo se utiliza para comparar. Por ejemplo, quiero comparar
un resultado. Mi resultado, pongámosle, es constante de modelación 1 con un resultado de un fabricante, por así decirlo. El resultado que yo he obtenido es igual al del fabricante, ahí con un dato, mejor dicho, el resultado de esa comparación va a ser un dato lógico que me va a decir verdadero o falso. O por así decirlo, el parámetro, pongámosle, no sé, cociente que está circulando por el bobinado del motor es igual al parámetro recomendado, al parámetro límite por fabricante, verdadero o falso. Entonces, el resultado de esa comparación va a ser un dato lógico. Entonces, se utiliza y simplemente, como pueden asimilarlo hasta este momento, va a dar un uno u otro resultado, verdadero o falso. En pocas palabras, es un tipo de dato que tiene una respuesta binaria. Solo hay dos posibles soluciones. Ahora, otro tipo de dato, dato de tipo cadena. Los datos de tipo cadena se utilizan para mostrar mensajes. Es más, los mensajes que hemos ido viendo, los comentarios, como este de acá, esto es un dato tipo cadena. Esto es un dato de tipo cadena. No es nada más un tipo de dato que sirve para mostrar caracteres alfabéticos, numéricos y simbólicos. Como sabemos, los mensajes pueden tener letras, mayúsculas, minúsculas, números o símbolos o signos. Entonces, para ese tipo de mensajes se utiliza cadenas. Nada más un dato de tipo cadena no es nada más que un dato requerido para mostrar un mensaje. Y sí se utilizan porque casi siempre todos los programas de ingeniería tienen como finalidad mostrar un mensaje con el resultado correspondiente. Y datos de tipo simbólico. Estos son un tanto difíciles de comprender a inicio qué son y para qué sirven. Tenemos una sección en este curso dedicada especialmente a este tipo de datos. Pero como adelanto, ya más adelante voy a desarrollarlo de forma más clara y extensa. Pero como introducción podría decirles que son un tipo de datos utilizados para resolver ciertas operaciones matemáticas de forma eficiente y simple. ¿Qué tipo de operaciones? Por ejemplo, derivadas, integrales, sistemas de ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones no lineales, principalmente ese tipo de operaciones. Entonces, para eso, datos simbólicos ustedes lo pueden relacionar como cálculos matemáticos, se utilizan para cálculos matemáticos. Para todos, no, principalmente para aquellos considerados cálculos matemáticos de dificultad intermedia. Para los básicos o elementales se utilizan números reales, que es el primero que hemos visto. Para los avanzados, para los más complejos, recomiendo utilizar reales, pero se podría también con simbólicos. Entonces, en pocas palabras, datos simbólicos para cálculos matemáticos de dificultad intermedia, por así decirlo. Acá vamos a finalizar para dar espacio a las consultas. Cabe aclarar que esto que hemos ido viendo ahora lo vamos a ver el día de mañana en software y vamos a encarar también otros capítulos. Mañana vamos a encarar otros capítulos y conceptos. Entonces, perdón, no mañana, de esto voy a hablar eh, una vez respondida las preguntas. Sí, me estoy olvidando. La siguiente clase, para ser más preciso, la siguiente clase vamos a ver el resto de capítulos de la sección 2 si el tiempo nos lo permite. Y vamos a ir avanzando gradualmente. Así, mientras avancemos, se asientan los conceptos y aumentamos la dificultad. Entonces, acá voy a proceder a responder la primera consulta. Cabe aclarar, a partir de este momento pueden dejar sus consultas en chat o pueden solicitar activar micrófono levantando la mano en este caso, desde la interfaz del Zoom. Primera pregunta de Diego Claros. Para operación de tabs, equipos de maniobra, tengo entendido que son datos lógicos. ¿Estos en softwares especializados se operan con Python? Sí, se presentan con datos lógicos, pero directamente no se operan con Python. Se pueden operar indirectamente, porque directamente bueno, hay varios lenguajes intermedios, pero generalmente esto se opera a través de un sistema SCADA de forma directa. ¿Qué proveedor puede ser? Cualquier proveedor, ABB, que ahora es Hitachi, Siemens u otro proveedor. Por ejemplo, te voy a hablar de mi caso particular, que estoy relacionado con esto. Utilizamos el Siemens Spectrum Power 7 y desde el sistema SCADA emitimos comandos, no mi persona, sino yo doy instrucción para que el propietario de esa máquina
acate mi instrucción y él desde su sistema SCADA da una instrucción, da un comando, mejor dicho. Y ese comando llega hasta la máquina y la máquina se encarga de, en este caso, ejecutar ese comando. Entonces, generalmente en operación en tiempo real, esto se lo hace a través del sistema SCADA. Ahora, ¿se podría hacer de forma indirecta con Python? Sí, en un simulador se lo podría hacer con Python. Un programa Python podría darle la instrucción al simulador para que, en este caso, mueva el tab, ya sea en un instante de tiempo determinado o bajo ciertas circunstancias. Entonces, respuesta corta, Diego. Acá hay dos posibles escenarios. Uno, el escenario en tiempo real y otro, el escenario de simulación. En tiempo real es un sistema SCADA el que se encarga de hacer todo esto y en una simulación Python puede dar esta instrucción. En tiempo real lo hace prioritariamente el sistema SCADA porque la operación en tiempo real de cualquier sistema, de cualquier máquina, es muy delicada y tiene que ser muy segura. Sabemos que hay hackers y estos sistemas SCADA justamente se le paga harto dinero al proveedor porque el proveedor tiene que garantizarte que ese sistema es invulnerable, que no sea pirateable. Sin ir lejos, en países como Venezuela, si mal no recuerdo, han pirateado sistemas SCADA. Si piratear un sistema SCADA, al menos uno importante, involucraría que dejes a una nación sin energía en las tinieblas. Es decir, cortes de energía. Esto afecta a muchos niveles, social, industrial. Entonces, es por esa razón que en operación en tiempo real es un sistema SCADA. Ahora, en simulación, sí puede ser en programa. ¿Alguien más tiene alguna consulta de lo que se ha avanzado o de cualquier otra necesidad o inquietud que tenga? Puede plantearlo nuevamente por el chat o por el micrófono, yo se lo voy a aclarar. Cualquier duda que tengan de lo que se ha avanzado o si algo no ha quedado claro, pueden plantearlo a partir de este momento. Mientras aguardo alguna consulta, comentarles la siguiente clase. Como les había comentado en el webinar, a ver, respondré a esta consulta primeramente. Cristian nos dice lo siguiente. Buenas, una consulta, soy nuevo y quisiera saber si se puede. A ver, está tapando un poquito las ventanas de. Ya. Quisiera saber si Spider, que lo que descargué está en español y no en inglés, como el de usted. Ah, ya. Respuesta. Tengo entendido que se puede configurar, no todos los entornos, algunos sí, pero mi recomendación es de dejarlo en inglés. ¿Por qué? De esto justamente tenía que hablar también el día de mañana. Casi todo lo que está relacionado a programación se hace en inglés. El idioma universal de la programación es en inglés. El código Python que vamos a crear está basado en inglés. Cualquier código, cualquier programa, MATLAB, Python, Visual Basic, el de las macros, todo está en inglés. Entonces es mejor ir asimilando esto. Ahora, Python es más flexible. Y es más, creo que es el único o uno de los pocos, porque ni MATLAB lo hace, Python ha pensado en los latinos, en los españoles. Python ahora ha incorporado el lenguaje y el alfabeto español. Y de esto les voy a hablar mañana. Pero no les recomiendo trabajar en ese lenguaje porque puede generar ciertos conflictos. Entonces, después te corta tu pregunta. Algunos editores sí te permiten, pero mi recomendación es que no lo hagas. Es mejor que se vayan adaptando al inglés técnico o básico, porque tampoco es un inglés complejo. Y es mejor dejar en inglés porque esto va a evitarles problemas. Es mejor que se adapten al inglés. Entonces, respuesta corta a tu consulta sería, algunos editores sí te permiten, pero por más que te permitan, no los recomiendo porque es mejor que te vayas adaptando al inglés porque casi todo tiene que hacerse en idioma inglés. Cristian nos dice, ¿afectaría en algún caso? Sí, va a afectar. Y justamente esto está relacionado con la estandarización de código. Y de esto les voy a hablar mañana. Vamos a hacer un ejemplo de esto. Cuando tú quieras programar en español, de dar va a dar. Pero si tú después vas a querer compartirlo o llevarlo a otro software o a otro, enlazarlo o devolver esa información a otro programa, ahí te puede dar problemas. O si lo vas a compartir, tal vez, como la comunidad de Python a nivel mundial, tal vez en otro país no va a dar. Entonces, es mejor trabajar en inglés.
y no es un inglés tan complicado, cabe aclarar. Entonces, esa sería la respuesta a tu pregunta, Cristian. De poder, algunos te permiten, inclusive Python te deja crear código en español, no necesariamente en español puro, sino cierta flexibilidad. No te da una flexibilidad total, te da cierta flexibilidad con el español, pero es mejor no ser. Diego nos dice, mañana nos podría enseñar a configurarlo. El mío está igual en español, por favor. Ya, vamos a revisarlo la siguiente clase, pero lo vamos a hacer al finalizar la clase si es que tenemos tiempo. Si no, voy a quedar con ustedes en una hora específica con los que quieran configurarlo en inglés y lo hacemos. Pero de todas formas, si está en español, tampoco es un problema. Es decir, Spider no es tan relevante. El idioma, mejor dicho, en el cual está Spider no es tan relevante. Lo más importante es lo que tú vas a poner a tu código. Esto sí tiene que estar en inglés todo, excepto los comentarios. Nada más. Y si tu entorno de Spider acá está en español, si deseas, puedes cambiarlo a inglés. Pero si está en inglés, déjalo así, no va a generar conflictos. No es tan relevante en qué idioma está el entorno de Spider. Lo que sí es relevante es en qué idioma vas a crear tu código. Pero si deseas, lo cambiamos nomás, no hay ningún problema. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Ya, mientras aguardo alguna consulta, voy a ver, aquí Cristian nos dice, en todo caso, si el código está en inglés, no afecta el entorno de Spider. Exacto. Si tu código está en inglés, Cristian, no importa en qué idioma esté tu entorno de Spider. No va a afectar en nada. Lo más importante es tu código. Después, en qué idioma esté Spider, Anaconda, es irrelevante. ¿Alguien más tiene alguna consulta antes de hacer un comunicado? Ya, voy a proceder con el comunicado y después voy a aclarar las dudas, si es que queda. La siguiente clase va a ser día viernes, por favor. Y desde viernes en adelante vamos a avanzar fluido, es decir, cosido. No vamos a dar ya espacio entre una clase y otra. Como les he comentado en el webinar, generalmente avanzamos fluido, no avanzamos pausado para no perder continuidad, pero salvo alguna ocasión por temas laborales principalmente de mi persona, pues hay un intermedio en el transcurso de las clases, pero no es muy frecuente, no es algo que vaya a ocurrir todas las veces. Entonces, la siguiente clase va a ser día viernes en el mismo horario. Y de ahí en adelante vamos a avanzar cosido, como les había comentado. Esto es principalmente temas laborales por parte de mi persona. Tengo compromisos con mi fuente laboral, pero tampoco voy a descuidar mis compromisos acá con la institución y con ustedes. Es por eso que retomamos día viernes y vamos a avanzar con regularidad y con fluidez desde esto de las clases. Entonces, ese comunicado, por favor, ténganlo en cuenta. La grabación de esta sesión, de esta clase, va a estar disponible el día de mañana en el transcurso de las primeras horas de la jornada. Hasta mediodía, generalmente, el coordinador les va a enviar a su correo electrónico a cada uno de ustedes el enlace para que puedan acceder a la grabación. Aclarado todo eso, ahora, por favor, antes de proceder con el cierre, si tienen dudas, plantéenlo en este momento o en su defecto, también si nace una duda más adelante, lo plantean al inicio de nuestra siguiente clase y yo procedo a responderlas. Bueno, si no queda más consultas, nos vemos en nuestra siguiente clase, que es día viernes. Sin más que decir, buenas noches a todos y hasta nuestra siguiente clase. Acá Cristian nos dice, como consulta, ¿se va a crear algún proyecto más adelante? En realidad vamos a ver las bases y todo lo necesario para crear proyectos. Vamos a hacer ejemplos de diferentes áreas, pero un proyecto como tal involucra mucho tiempo y también más allá del tiempo. Es indiferente al tiempo. El detalle es que acá estamos personas de diferentes áreas. La creación de un proyecto como tal es el nivel 3 específicamente del programa, del contenido, de la estructuración del curso, como les había mencionado en el webinar. Ahí ya se ha especializado. Un proyecto, se hacen proyectos específicos para tal área o para esta otra área o para esta otra área. Esto ya teniendo claro, dominado todo lo que es Python, porque ahí ya se ven conceptos muy avanzados, código muy avanzado, y no es algo en lo que se tenga que recurrir nuevamente a explicar eh, tipos de datos o tengamos que pausarnos para ver algunas funciones.
Entonces, respuesta corta a tu pregunta, Cristian, los proyectos se desarrollan en el nivel 3, en el puramente avanzado. Y para ese nivel se tiene que tener bien en claro todo lo que se va a ver en esos dos cursos, el básico intermedio y el intermedio avanzado. Con la aclaración también que el nivel 3 se abre a requerimiento y previa coordinación también, porque eso es previa coordinación con el instructor, perdón, con el coordinador de la institución, debido a que hay que ver un espacio de tiempo disponible también para ese tipo de capacitación, debido a que tengo que cumplir también con los cursos de MATLAB y de Python. Entonces, respuesta corta a tu pregunta, Cristian. Proyectos específicos se los ve en el nivel 3, que claramente ya se tiene que tener dominado Python de una manera bien sólida. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Nos dice gracias. ¿Alguna pregunta más antes de que demos cierre a la sesión? Bueno, si no quedan más consultas, nos vemos en nuestra siguiente clase, que es día viernes, para continuar con el avance. Sin más que decir, buenas noches a todos y hasta nuestra siguiente clase.